Buenas, buenas, ¿cómo andan? Yo soy Valen, ayudante de Musicoterapia 2, y hoy vengo con este videito a hablarles sobre las normas APA, que es algo que nosotras les vamos a pedir que ustedes incorporen en los trabajos que hagan para la materia y que les va a servir igualmente para todos los trabajos que hagan de ahora en más en la facultad e incluso después de la facultad, ¿sí? Tal vez algunos estén como nuestro querido Spider-Man diciendo de qué habla esta señora. Con suerte algunos los escucharon nombrar y en el mejor de los casos ya las usaron. Así que igualmente vamos a ir bien de cero con una breve síntesis de lo que nos parece más importante que ustedes incorporen, ¿sí? Que bueno, básicamente las normas APA son un conjunto de normas eh, que se establecieron para consensuar un formato de escritura académica. Es decir, un día la APA, que es la Asociación Psicológica Americana, se juntó y dijo, che, necesitamos que todas las personas que escriban artículos académicos tengan como un lineamiento, un formato en común de escribir, para determinar la forma de escribir. Entonces crearon estas normas, ¿sí? Y el aspecto que más nos importa a nosotros que ustedes incorporen de estas normas es lo que tiene que ver con cómo citar o referenciar artículos, papers, libros, capítulos de libros, etcétera, ¿sí? O sea, toda la bibliografía que ustedes consulten para realizar un trabajo. Esto es mega importante, ¿sí? Y queremos que les quede bien grabado. Siempre que yo en mi trabajo incorporo una información o hago una afirmación, tengo que poner de dónde saqué eso, ¿sí? Siempre. Siempre, porque si no, si yo no pongo de dónde saqué esa información, parece que es una idea mía. Y en muchos casos no lo es. Si lo consulté en una bibliografía y no estoy poniendo de quién es eso, parece que es una idea mía. Y en realidad lo estamos sacando de algo que dijo otra persona. Entonces es súper importante siempre poner de dónde saco la información. Y le damos mucha importancia a esto, ¿sí? Eh, yo tengo dos maneras principales de incorporar esta información a mi trabajo, ¿sí? Una son las citas textuales, que es lo que se conoce básicamente como comillas y pongo literalmente lo que, lo que dice mi texto. Y otra forma son las citas indirectas o lo que se conoce como parafrasear, que es tomar lo que dice un texto y decirlo con mis propias palabras, ¿sí? En ambos casos voy a tener que poner el nombre del autor o la autora o les autores y el año de escritura de ese trabajo, ¿sí? En el cuerpo del texto. Y después, cuando voy a la bibliografía o referencias bibliográficas, que es como la sección que ponemos al final del trabajo, ahí vamos a tener que poner la información completa de esta bibliografía, ¿sí? Si yo en el cuerpo de mi trabajo solamente puse apellido del autor y año, bueno, en la bibliografía voy a tener que ampliar eso, ¿sí? ¿Cómo lo amplío? Bueno, hay formatos específicos que nos indican cómo tengo que armar una bibliografía, ¿sí? Que yo después les voy a dejar un ejemplo, pero pueden consultar las formas en una página web de las normas APA, donde está súper explicado todo, que después se las voy a dejar, ¿sí? Así que ahora vamos a ir a lo concreto. Vamos a ir a Google Académico, que es una página que yo les muestro porque está buenísima para usar, les recomendamos, les incitamos a que la usen, que es básicamente un buscador de Google, pero de trabajos académicos, como su nombre le indica. Busca libros, capítulos de libros, papers y demás. Así que uno pone palabras claves y ahí aparece información. Por ejemplo, yo quiero escribir un texto sobre neurorehabilitación en musicoterapia, ahí me aparece. Acá me aparecen un montón de entradas, acá tengo distintos filtros, si quiero filtrar por fecha, por año, etc. Este, por ejemplo, es del 2018, es decir, bastante actualizado, está bueno mirar la fecha, que no sea algo súper antiguo a veces, porque muchas veces hay mucha biblio que se va actualizando, van saliendo nuevos trabajos, entonces está bueno mantenerse también actualizado. Este trabajo de neurorehabilitación, fundamentos y aplicaciones de la musicoterapia neurológica, me puede servir, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo, es lo mismo que esto que estaba acá, tengo el título, tengo los autores, tengo el abstract, que es como este resumen del trabajo, se llama abstract.
Y bueno, acá una información más sobre esta bibliografía. Y yo leí el texto y a mí me interesa incorporar a mi trabajo la parte que están las conclusiones, que lo que dice básicamente es que hay mucha evidencia sobre cómo el cerebro procesa la música y que es sobre esta evidencia que la musicoterapia neurológica se basa para desarrollar sus técnicas y estrategias para realizar su trabajo en neurorehabilitación. ¿Sí? Eso es básicamente lo que dice ahí. Yo quiero incorporar esta información a mi trabajo. Entonces dijimos, tengo dos maneras, puedo hacerlo mediante una cita textual o mediante una paráfrasis. Entonces, si yo quiero hacer una cita textual, voy a tener que incorporar el autor o los autores, en este caso son dos. Entonces, yo pongo el apellido del autor siempre, no pongo, no sé, María, no, pongo el apellido, ¿sí? Siempre. O si quieren referenciar, por ejemplo, el libro de musicoterapia dinámica, voy a poner Ferrari, no voy a poner Karina, ¿sí? Porque es como algo más formal en la escritura de un trabajo. Entonces voy a poner apellido del autor o les autores siempre y cuando sean uno o dos, porque si son más de dos, se escribe de otra manera, ¿sí? Después les voy a mostrar esto. Pero si son uno o dos autores, pongo el apellido de esa persona o esas personas. Después voy a poner el año, lo pongo entre paréntesis. Voy a poner el número de página del cual saqué esta cita textual, es decir, yo esto lo saqué de la página 309, ¿sí? Voy al artículo, a la página 309, y está acá, esto que yo cité textualmente. Y también voy a poner comillas. Ahora bien, acá no hay comillas, y no están, no porque me las haya olvidado, sino porque en realidad, cuando yo hago una cita textual de 40 palabras o menos, ahí lo pongo entre comillas, ¿sí? Ahí pondría, según José Berrocal y Soria Urios, y directamente pongo al lado comillas y lo que quiero citar. Ahora, cuando son más de 40 palabras, que este es el caso, el formato, digamos, una de las normas, justamente para escribirlos, es que tengo que ponerlo en un párrafo aparte y con esta sangría que hay acá, ¿ven? Este espacio. Eso siempre que son más de 40 palabras. Si son menos, se pone acá directamente comillas, tuki y la afirmación, ¿sí? Por otra parte, si yo quiero hacer una cita indirecta o parafrasear, lo que voy a hacer es, de vuelta, voy a mencionar al autor o los autores, voy a poner el año en que fue escrito el texto, que es información que la tenía acá, ¿ven? Que dice 2018. Bueno, pongo el año, apellido, y acá yo hice una reformulación, digamos, de lo que decía el texto original, ¿sí? No lo copié y pegué, sino que lo puse con mis propias palabras. Eso es hacer una cita indirecta o parafrasear, ¿sí? Y por último, como dijimos antes, yo esto que cito en mi texto, después lo voy a tener que poner en la bibliografía con todos los datos completitos, ¿sí? Entonces, este es el formato en el que hay que armar la bibliografía de un artículo de revista, ¿sí? Este es un artículo que está publicado en una revista, lo dice en el mismo texto, ¿sí? Dice acá, Revista Neurológica, 2018, Es decir, está publicado en una revista. Entonces, el formato es poner apellido, coma, letra del nombre, ¿sí? Entonces yo pongo José Berrocal, coma, J.A., porque el nombre era Jordi A. Después voy a poner una coma y de vuelta apellido del otro autor y así cuántos autores sean, ¿sí? Es decir, acá voy a tener que poner todos los autores de este artículo en la bibliografía. Después, entre paréntesis, tengo que poner el año, que era 2018. Título del artículo, que es este que está acá. Neurorehabilitación, Luego voy a poner título de la publicación, es decir, el título de la revista, que acá abajo dice Rev Neurolog. Entonces, eso lo tengo que poner acá. Después me pide volumen y número, que dice acá 67 y entre paréntesis 8, se pone así. Y luego dice PP, que significa entre qué página y qué página puedo encontrar yo ese artículo dentro de esa revista, ¿sí? Entonces, adentro de esta revista, este artículo lo encuentro entre las páginas 303 y 310, ¿sí?
Bien. Ahora volvemos a Google Académico. ¿Sí? Vuelvo acá y ahora quiero escribir sobre musicoterapia y Parkinson. Entonces, puedo poner en inglés. Music therapy, acá me aparecía bien. Music therapy, Parkinson disease. Porque si pongo en inglés, muchas veces me aparecen más cosas incluso. Entonces acá me aparece uno que también en 2018 está escrito en una revista, ¿ven? Porque dice Journal, es revista of the American, no sé qué. Bueno, lo abro. Y acá no me lo abrió directamente como el otro, ¿sí? De hecho, me hace que si quiero acceder lo tengo que comprar, tengo que pagar $27, no sé cuánto. Bueno, no lo haré. ¿Por qué? Porque, por suerte, existe una página para encontrar papers que están bloqueados, digamos que hay que comprarlos. Esta página se llama C-Hub. Ustedes ponen en Google, como yo hice recién, C-Hub, Sci-Hub. Y acá tengo que poner, dice, enter your reference. Bueno, lo que tengo que poner es el DOI. El DOI es como el DNI de los artículos, ¿sí? Es como el número identificatorio. Entonces, yo tengo que copiar esto que está a partir del doi.org barra y aparece un número. Bueno, de ahí hasta el final lo copio y lo pego en este lugarcito. Y pongo open. Y acá, ¡tarán!, me abre el artículo. Precioso. Bien. Yo tengo mi artículo sobre musicoterapia en enfermedad de Parkinson. Perfecto. Acá dice la revista en la que está publicado. Acá hay varios datos que después vamos a usar para armar la bibliografía. Acá están los autores. Bueno, listo. Y yo lo leí y a mí me interesó la parte de la discusión, ¿sí? Que, bueno, está todo en inglés y es bastante larga, pero lo que me importó de lo que dice ahí es que básicamente habla de los efectos que tiene, el impacto que tiene la musicoterapia en los pacientes con Parkinson, específicamente en aspectos motores y no motores, ¿sí? Muy en resumen, es eso. Entonces, como yo quiero decir eso, que les conté recién, ¿no? Un poquito más ampliado, pero que es un resumen de todo lo que está acá, no voy a hacer una cita textual porque en este caso no me sirve, digamos, porque es muy largo todo lo que dice. Yo quiero poner como un resumen. Pero tengo que decirlo y referenciar de dónde saqué la información, porque si no, de vuelta, parece que lo estoy inventando yo y no, lo estoy diciendo porque lo leí en este artículo, ¿sí? Entonces, lo que voy a usar es una cita indirecta, ¿sí? Para resumir esto que dice acá. Entonces, para cita indirecta, como vimos antes, lo mismo, voy a tener que poner autor. Y acá viene lo que les decía, de que cuando son más de dos autores, como es este caso, que son uno, dos, tres, yo no voy a poner el nombre de todos en el cuerpo de mi trabajo, porque queda como un choclazo, ¿sí? A veces hay como 5 o 7 autores y es un bajón poner todos. Entonces, lo que se hace es poner el nombre del primer autor, perdón, el apellido del primer autor, y después se pone et.al, que significa García Casares y otros, ¿sí? Y después cuando haga mi bibliografía voy a poner el apellido de todos, ¿sí? Entonces pongo apellido del primer autor, et al, perdón. Después pongo el año entre paréntesis en que fue escrito. Y después hago en mis propias palabras, hago esta cita indirecta, ¿sí? Entonces parafraseo lo que dice acá. Pero, de vuelta, como no lo inventé yo, voy a poner el apellido y el año. Y después al final de mi trabajo voy a tener que poner la referencia bibliográfica, que se arma igual que armamos la anterior. Apellido, coma, letra del nombre, y así con cada uno de los autores. Después voy a poner entre paréntesis el año del artículo, que me lo dice acá. Después tengo que poner título del artículo, que es este, Music Therapy in Parkinson's Disease. Después el título de la publicación, que es el título de la revista, que está acá, Journal of the American Medical Directors Association. Después volumen y número, que está acá, volumen 19, ISU 12. El ISU es el número. Y después las páginas, que me lo dice acá, entre la 1054 y la 1062. Listo, yo tengo mi bibliografía armada. Un truquito es que parece que ahora, yo no lo sabía, cuando apretás acá en Sci-Hub,
te arma la bibliografía, una cosa maravillosa. Siempre chequeen igual que esté bien armada, pero bueno, si sacan artículos de acá, está buena este recurso, ¿sí? Bien. Y por último, agarré una tesis que hay que fue hecha por, bueno, una ya licenciada, Andrada Viviana Jazmín, tutoriada por Karina Ferrari, que se llama Musicoterapia y manejo del dolor en pediatría. Y la tomé para, bueno, mostrarles cómo usa algunas de estas cosas que estuvimos viendo, ¿sí? Por ejemplo, acá usa una cita textual de menos de 40 palabras. ¿Por qué lo sé? Porque está puesta con comillas, ¿sí? Entonces pone, el doctor Kenneth Brulla, y entre paréntesis el año de la publicación, refiere comillas y hace la cita textual de lo que dice en la bibliografía. Y acá pone el número de página del cual sacó esa cita, ¿sí? Después, por ejemplo, hace una cita indirecta. Dice, por su parte, el doctor Taylor sostiene que la pediatría se encuentra, es decir, pone en sus palabras lo que dice el doctor Taylor. Y al final pone Taylor, coma, y el año de la publicación. Después, esto es algo que preguntan bastante, que es, ¿qué hago si no tengo la fecha del texto? Bueno, pongo mi cita textual o indirecta, y entre paréntesis pongo nombre de autor, y pongo S/F, que significa sin fecha, ¿sí? Lo mismo si, por ejemplo, citan un texto de cátedra. Bueno, se puede poner ficha de cátedra, coma, SF, si no tiene fecha, ¿sí? Y después en la bibliografía, bueno, hace la parte de la bibliografía, y acá, por ejemplo, cita este texto de Brulla que habíamos visto antes, que usa. Entonces pone el apellido, el año, y usa el formato que es específico para hacer la bibliografía de libros, ¿sí? Antes habíamos visto cómo armar la bibliografía de un artículo de revista. Este es de un libro, ¿sí? Por ejemplo, para que vean algo distinto. Después, esto, la forma de armarlo, lo van a ver en el sitio web que les voy a dejar. Bueno, hemos terminado. Este fue un video resumen. Espero que les haya servido. Esperamos que estén como este niño muy feliz. Y bueno, y también esperamos que lo puedan incorporar a sus trabajos, que estén estas normas APA, que puedan referenciar, citar, poner la bibliografía, siempre poner de dónde sacan lo que dicen, ¿sí? De qué texto sacan la información. Así que, bueno, eso, hemos terminado por hoy. Nos estaremos viendo y les mando un saludo grande.